más cómodo, bienvenido. Hoy vamos a tener el primer taller que tiene que ver con, a ver, explícala. Ay, gracias. El primer taller que tiene que ver con principios para educación de niños. Y este no es una predicación precisamente, sino es un taller. Vamos a tener 4 de estos, o si no, pues menos, no se aplican. Tampoco es para sufrirlos. Y al final, un momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla con toda confianza. Y si alguno de los hermanos quiere participar en responderlas, también con toda confianza. Creo que hay mucha experiencia también aquí entre todos nosotros. Y siempre, cuando se dan estos temas, yo trato de aclarar cualquiera de los dos extremos que pueden darse. En algunas ocasiones, algunas personas pueden llegar a salir aquí como con una carga de decir, tengo que hacer todo esto con mis hijos y así los debo de criar, y entonces se vuelve una carga pesada, y lo que pretende ser es una ayuda. Si en algún momento dices, estoy un poquito como que desorientado, necesito una ayuda, es una ayuda que aligere la carga, no que la agobie, no que te haga pesar y decir estoy mal, he fracasado como padre, cosas por el estilo. No es la idea de atar cargas pesadas sobre las personas. Creo que es al revés. Vas a sentir hasta todo un alivio si lo logras ver de la manera como lo vemos en la Escritura. Entonces, no es el extremo ese de atar cargas pesadas y de hacer entonces, si eres de ese tipo de persona, hacer tu vida más estresada, sí, ya con lo que se hace es suficiente, ¿verdad? Y por el otro lado, siempre pensamos que el Evangelio nos lleva a tener una mejor crianza de nuestros hijos. El Evangelio nos lleva a actuar con gracia y con sabiduría en medio de una sociedad que a veces parece toda desvirtuada y no saber por dónde enseñar a los niños o qué sirve para la crianza de los hijos. Entonces, vamos a presentar algunos principios que están basados en un libro que se llama Didáctica Magna de Juan Amós Comenius. Juan Amós Comenius fue un creyente moravo allá en Checoslovaquia en el año de 1692 a 1700 y algo, y por ahí en los 1700 escribió esta obra. Es considerado un precursor de la ONU, es uno de los pilares de la pedagogía moderna, un precursor o fundador, iniciador de lo que es la educación preescolar. Aunque muchos no lo mencionan muchas veces porque pues en sus escritos menciona mucha Biblia, ¿verdad? Ese es el detalle que tiene este pedagogo, ¿verdad? Tuvo sus luchas y todo, pero está basado en él. Resumido, cualquier mal entendimiento es mío, no de él. Si ustedes quieren ver la versión original, la pueden leer. Entonces, cualquier cosa mal dicha es culpa mía, no es que él lo haya dicho así, ¿verdad? Pero vamos a intentar seguir esto resaltando algunos principios. Y si tú tomas notas, hoy hay 3 palabras que te deben de grabar en tu mente, que es erudición, virtud y piedad. Esas son las 3 palabras. Yo también ¿verdad? Y vamos a empezar diciendo fundamentos de la enseñanza de los niños. Voy a pasar al control. Empezamos por aquí. Esta es una parte muy importante, es el primer principio. El hombre es la más excelente de todas las criaturas. Así lo dice el Salmo 8 y dice, lo puse como lo más excelente de todas las criaturas. Oh Jehová Dios nuestro, cuánto te has engrandecido. Has puesto al hombre en la cúspide
de todas tus criaturas. Así que lo primero que tenemos que pensar es que esos niños a quienes se va a educar, a nuestros hijos, no es cualquier criatura, y no es una criatura menospreciable. De toda la creación, de toda, es lo más excelente. Porque todavía hay algunos que mencionan, no, el hombre es muy inútil, mira que no empieza a caminar sino como hasta los 10, 11 meses. En cambio otros animales rápido salen y en unas horas ya caminan. No tiene con qué defenderse. En cambio otros animales se defienden y tienen armas. Pero no saben lo que hay ahí, ¿verdad? En ese niño. Es la excelencia de todas las criaturas que no necesitan ni garras porque tiene otra cosa. Hay algo diferente. Es más excelente y más complejo que cualquier otro. Aunque nos guste a veces hablar de la inteligencia del delfín y su forma de comunicarse, o del chimpancé, o a veces de las ratas, o de otros animales, nada en toda la creación se compara con el ser humano. Yo sé que a veces podemos empezar la educación de los niños pensando, bueno, vas a educar a tu hijo y recuerda que es un hombre caído, pecador, está en tinieblas y es lo peor, es un pequeño monstruo de pecado que viene ahí. No es la forma. No habría entonces ninguna posibilidad ni siquiera de desarrollo científico si pensamos de esa manera. No hay ni esperanza, ni vislumbre, ninguna luz en el camino. Sin embargo, él fue creado a la imagen de Dios. Y todos los que enseñan a los niños debieran de ser conscientes de esta dignidad y excelencia. Cuando tú vayas a enseñar a tu hijo, lo primero que tienes que pensar es en su dignidad y excelencia y tratarlo así. De otra manera, la educación de los niños va a ir con el principio más básico y rudimentario mal encaminado. Este es el principio elemental. El siguiente, además de ser creado a la imagen de Dios, ser creado como la más excelente criatura, ser creado al final de todas las demás criaturas, y vaya que Dios hizo muchas criaturas excelentes, las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, pero al final no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. Con todos los demás fue así, pero con el hombre no fue así. Con el hombre se tomó su tiempo y lo formó de arcilla y sopló en él aliento de vida. Con ninguna otra criatura hizo esto. De esa manera al hombre le dio una parte material de esta creación, por lo tanto tiene un fin dentro de esta creación, tiene un propósito dentro, pero también tiene un fin. ¿Está perdido usted? Okay. Pero también tiene un fin fuera, porque le dio su aliento de vida, tiene ese aliento de Dios que le está preparando no solamente para esta vida, sino para la eternidad, y le pone una imagen de Dios en él, de tal manera que la historia de la creación nos presenta que el ser humano no es como cualquier criatura que nada más se dijo, sea y fue, sino que se hizo con dos partes y se le dio un estado diferente que a las demás criaturas. Al darle el aliento de Dios, por así decirlo, se hermanó con la deidad, y al hacerlo de barro se hermanó con la creación, de tal manera que es parte de esta creación, pero en parte no es de esta creación. Tiene algo especial, diferente. Nuestra propia Constitución nos habla de eso mismo, ¿verdad? Nos permite ver que no nos es bastante todo lo que tenemos en esta vida. Y todos podemos dar testimonio de ello, que si solamente viviéramos para las cosas de esta vida, uno diría como que me falta algo, no nos es suficiente. Vivimos aquí en una triple vida, vegetativa, animal e intelectiva o espiritual. La vegetativa tiene que ver para con nosotros mismos, realizamos funciones que no van más allá de nosotros mismos, como respirar. Eso es para mí, por mí, no tiene ningún otro beneficio más que para mí, es vegetativo, ¿verdad?
Y así tenemos muchas funciones que ustedes las han estudiado seguramente en la escuela. Pero hay otras que son de tipo animal que nos permiten relacionarnos con el mundo que está a nuestro alrededor. Y ahí tenemos también nuestros 5 sentidos. Pero también tenemos un tipo de vida que es espiritual, que requiere un desarrollo, que está ahí como semilla, pero requiere también un trabajo. Así que también de todo lo que hacemos y padecemos, nosotros podemos ver que el fin último del hombre está fuera de esta vida. Aún los griegos empleaban una palabra para llamar a esta vida una marcha, y a fallecer le llamaban, más bien al fallecer le llamaban marchar, y también los romanos al fallecer le llamaban viaje. Vas a hacer el viaje. ¿A dónde? No decían nada más morir. Unos decían marchar, otros dicen viaje. Ya vas a hacer el viaje. Porque sabían dentro de sí mismos, aún no siendo creyentes, que había un propósito más allá, un fin más allá, que no era solamente átomos y la nada y se acabó, se deshizo todo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Hebreos 6 que Él es nuestro precursor y nos está hablando de esa vida en la eternidad, más allá de esta vida. Y como precursor está hablando de que después de Él van otros, y es del quien se habla Jesucristo hombre. El ser humano tiene tal dignidad y grandeza que la deidad se hizo hombre y se hermanó con la humanidad en esa unión hipostática con Jesucristo. Unión de dos naturalezas, completamente, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Se unió. Dios no se ha unido con ninguna otra naturaleza de ningún otro ser creado. No se unió a los animales, no se unió al tigre, por formidable que nos parezca, o al águila. Se unió al ser humano, se hizo uno con él y dice que es ahora su hermano. Ahora, si nosotros tenemos un fin fuera de este, en el siguiente dice, ¿cómo nos preparamos para ese camino, marcha, para pasar por esa puerta, para esa esperanza? ¿Por qué la Escritura nos llama que somos peregrinos, extranjeros, que somos inquilinos que esperan otra ciudad? ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Por qué nos llama así la Escritura? ¿Realmente estamos como inquilinos, peregrinos, extranjeros, en una marcha? La Biblia dice que sí, que tenemos más que solamente la vida presente. Entonces, cuando nosotros observamos a nuestros niños y decimos, wow, ellos están aquí, pero a la vez están para algo más que aquí, algo más grande. ¿Y cómo lo preparo para eso? Lo primero que te viene como padre primerizo es, ¿y qué he hecho, verdad? ¿En qué me he metido? Esta es una labor tan trascendental con un pequeño que tiene un potencial tan grande, y ahora ¿cómo lo manejo? ¿Estoy preparado para eso? ¿Qué voy a hacer con semejante responsabilidad? Y cuando Dios me diga, ¿qué hiciste con él? ¿Qué le voy a decir? No sé el potencial que tiene, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Disculpen que le dé ahí rapidillo. Los números que ven arriba son el capítulo en que pueden encontrarlo en el libro Didáctica Máxima. Así que estoy resumiendo capítulos así como a la José Luis, nada más por encimita, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para tal fin? Y aquí son las 3 palabras que yo quiero que recordemos hoy: erudición, virtud y piedad. Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea como una criatura racional, conocedor de todas las cosas, y de tal manera que puede poner el nombre a todas las cosas. Imagínense eso es ¿qué? En biología, en taxonomía. Imagínense un taxónomo ya ahí del Adán diciendo a cada cosa cómo se va a llamar y por qué, tiene su inteligencia ponerles nombres. No es cualquier cosa. Tiene su inteligencia, es un ser racional. Pero además Dios lo creó como una criatura señora de otras criaturas.
y señor de sí mismo, de tal manera que el ser humano puede señorear sobre sí mismos y sobre otros, y para ello se requiere virtud. Yo sé cuando un niño nace, no es señor de su propio cuerpo, por ejemplo, tiene que usar pañales, pero finalmente, de alguna manera, él entiende que tiene que señorear sobre su cuerpo, y llega un momento en que dice, ya no uso pañal, adiós, se fue esa etapa. Ahora yo le digo a mi cuerpo, espérate, aguántate, y ahora sí voy al lugar indicado, en los momentos indicados, y llega un momento que es señor de su propio horario, y aunque otros estén ocupados, él dice, yo me duermo a las 7, aquí está, listo, soy señor. Yo sé, hay niños que no se enseñorean todavía de ello y se despiertan a las 12 y están ahí todavía controlando esto, pero llega un momento que se hace virtuoso. Además, el ser humano, al ser criatura, imagen de Dios, es también deleite de Dios, delicia de Dios, y esta es la parte de la piedad. El ser humano entonces se deleita en Dios porque está hecho a imagen de Dios. Uno se deleita con aquello con lo que es semejante. Entonces te deleitas en lo que a ti te gusta, con lo que eres semejante. Y el hombre es semejante a Dios. Claro, está ahí en semilla. Entonces, estas tres cosas, criatura racional, se traduce en erudición. Al hombre le es dado el conocimiento de todas las cosas, artes y lenguas. Es propio del hombre la erudición. En una ocasión a un amigo le decía, porque andaba por ahí un libro de enseñar matemáticas a los bebés. Eso está muy divertido, está muy bueno, tiene buenas técnicas ahí. Y este hombre me dijo, este amigo me dijo, ¿para qué voy a torturar a mi hija desde ahorita, ya cuando entra a la escuela? Y le dije, para ti fue una tortura las matemáticas, no sé cómo te las enseñaron, pero si tú lo haces correctamente para tu hija va a ser un deleite. El ser humano está hecho para la erudición, se deleita, hay un tipo de deleite que tú le provees a tu hijo cuando le enseñas a disfrutar de todo conocimiento. Hay un deleite, el deleite de la erudición, el deleite del sabio. El necio es el que sufre, el sabio se deleita. Ahora, esto de ser señor de otras criaturas y de sí mismo lo traducimos aquí como virtud, buenas costumbres, de tal manera que nosotros estamos hechos para la disposición correcta, interna y externa, y el hombre incluso se deleita en la virtud, se deleita en lo que llamamos el deleite del justo. Cuando la persona crece en virtud desde pequeño, adaptando buenas costumbres, entonces empieza a saber cómo funciona la vida y empieza a decir gracias, a guardar silencio, a hablar cuando es debido, y él se da cuenta de que se lleva bien con todos, de que no es molesto, sino que al contrario, la gente lo alaba, lo quiere, lo aprecia, es bienvenido, entonces sabe cómo desenvolverse en medio de otras personas. Esa es la virtud, buenas costumbres, la justicia, y ese es el deleite del justo. Cuando tú le enseñas virtudes a tus hijos, les estás proporcionando las bases para que ellos tengan un tipo de deleite que no tiene el injusto o el necio. Hay adultos que aún ya de grandes batallan mucho para relacionarse con otros en su medio social, familiar, laboral. Batallan mucho, o son enojones, o buscan pleito, o son tímidos, temerosos. Batallan mucho para tener esa interrelación que el virtuoso tiene. Y finalmente, ese deleite en Dios o esa delicia de Dios por ser imagen de Dios, en el hombre se traduce en piedad. Hay una interna veneración del hombre que lo enlaza hacia Dios. Y yo quisiera que pensáramos en el rey Salomón, como nos lo describe el libro de Reyes, como
el hombre perfecto, digamos, al inicio, ya después decayó, y está ejemplificando al hombre perfecto como al Israel perfecto o glorioso en su punto cúspide. Después va a decaer gravemente, no lo vamos a tratar ahorita, pero quiero ver estas tres palabras y quiero que pensemos en erudición y pensemos en ese pasaje de otro más, ahí ese es Salomón. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 4. Por causa del tiempo yo voy a seguir leyendo, pero ahí me encuentran en la lectura, versículo 29 en delante. Primero de Reyes 4, 29. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Piensen en las palabras erudición, virtud y piedad cuando estemos leyendo lo que le dio Dios a Salomón. Era mayor la sabiduría de Salomón, erudición, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres más que Etán, Efraíta, y Temán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, y para oír de la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Imagínense que hasta se puso a escribir sobre este que crece aquí en la pared. Yo recuerdo una vez que una persona dijo: ¿qué anda haciendo el rey viendo el musgo que crece en la pared? Póngase a reinar, tiene cosas más importantes que hacer. Eso le viene al ser humano. Al ser humano le fascina aprender y conocer cosas. Cada generación lo dice de diferentes maneras. En la antigüedad decían que la mente del niño era como una tabla de arcilla o de cera, donde podías escribir y moldear lo que quisieras. Nosotros nos decimos que son esponjas. La idea es que para el niño es natural el conocimiento. Es más, quiere el conocimiento, lo desea. Si tú lo dejas naturalmente, él quiere ser erudito, quiere saberlo todo, quiere desarmarlo todo, quiere conocer las causas de todo lo visible, y cuando se da cuenta de que hay cosas invisibles, también las quiere saber y se pega en un microscopio o en un telescopio. Es increíble todo lo que quiere saber un niño. De todo. Si hay musgo en la pared, él va a querer ver qué es eso, y por qué está ahí, por qué creció, y por qué es verde, y por qué se adhiere, y qué come, cómo consigue la vida. Y va a investigar todo, y ahí está Salomón como un ejemplo, ¿verdad? Imagínate ahí a tu niño escribiendo, disertando, analizando, erudición. A un hijo se le enseña todo de todo. Todo. Él lo va a aprender. Los límites pueden estar en nosotros, en nuestras cabezas adultas, pero no en él. Si se le sigue de acuerdo a su edad, progresivamente enseñando, y algunos incluso autodidácticamente van a aprenderlo. No es sorpresa cuando dicen que hay un niño genio. No es sorpresa. El ser humano está hecho para la evolución. Quiero que piensen en virtud, ahí a Salomón haciendo juicios. Esta virtud de la justicia. Vamos a ver después las virtudes que se van a enseñar a los niños. Pero principalmente aquí yo quiero que pensemos en él sabiendo hacer justicia. Y luego imagínense en el deleite cuando sabe que la justicia ganó.
Cuando la mamá se fue con el niño con su correcta madre se fue y ganó la justicia y la verdad. Imagínense la satisfacción del justo, es la satisfacción de la buena conciencia. La escritura en Proverbios nos dice que es un banquete. Cuando vean eso de que el que tiene buena conciencia está de banquete continuo, está hablando de un tipo de satisfacción que se logra solamente a través de la virtud. El vicioso, el necio, el injusto, el impío, no tiene ese deleite. A veces los padres podemos decir, yo quiero que mis hijos disfruten todo lo que yo no disfruté. Y está bien, quiero que tengan todo lo que yo no tuve. Está bien, pero quieres darle 3 deleites grandes, los más grandes deleites para un ser humano. Dale el deleite del conocimiento, del sabio, del erudito. Permítele el deleite del virtuoso, del justo. Y finalmente permítele el deleite del piadoso, de aquel que puede hablar con Dios. Ahí está en un sueño, viendo a Dios, y es el primer encuentro, el encuentro dulce. Va a tener 2 encuentros más aquí en Reyes, uno semi-amargo y el último amargo, donde Dios lo desecha. Pero no vamos a hablar de ellos ahorita. Ahorita vamos a hablar de que el ser humano está hecho para algo más, y va en ese algo más que llamamos piedad a desarrollar también un tipo de vida que le permite andar en comunión con Dios y de esa manera disfrutar todo en la vida. ¿Quieres que tu hijo tenga los mejores deleites? El del sabio, el del justo y el del piadoso, el del niño que puede ir creciendo sabiendo que ahí está Dios y que empieza a tener esas primeras impresiones en comunión con Dios. Eso le va a guiar en todo su desarrollo para esta vida y para la siguiente. ¿Cómo educar a los hijos? Hay que hacer que se desarrollen esas 3 áreas. Más adelante en otra sesión vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para expandirlas. Pero ya tenemos nosotros ya una imaginación. Cuando te digan, ¿y tú qué vas a hacer con tu hijo? Soy padre primerizo, nadie nos enseña a ser padres. Bueno, aquí tienes una guía. Erudición, cuando te lo acabes me dices, nunca se va a acabar. Si le dieran al hombre 1000 años y esos 1000 años tuviera una mente suficiente, habría tantas cosas en las cuales enfocarse que estaría aprendiendo todos los días de su vida. Porque es genial. ¿Y por qué lo quiere aprender? Porque está ahí, como el que dijo de la montaña. ¿Y por qué quiere subir allá a la montaña? Porque está ahí, nada más simplemente porque está ahí y lo quiere conocer. Ahora, todo esto lo tiene como semilla, pero la semilla no es el fruto. La semilla está en nosotros, el ser humano nace con esa actitud, pero la semilla no es el fruto. La semilla tiene que desarrollarse. Esa es la enseñanza, ese es el trabajo. ¿Sí? El hermano Carlos ahorita nos decía, yo estoy convencido de que todos nacen para cantar. Yo diría, todos tienen la semilla. Pero también dijo, no nos pusieron a escuchar música y esto y aquello. Hay que desarrollarla porque la semilla no es el fruto. Está ahí en forma de semilla, pero hay que trabajarse, ¿sí? Hay que desarrollarla. Y esto le es al hombre como una semilla todavía en su corazón que Dios puso ahí en el ser humano. Y hay una necesidad de formación, es decir, de disciplina. Disciplina me refiero a enseñanza, me refiero a ese trabajo. ¿Cómo voy a desarrollar yo a mi hijo y cómo voy a proveerle, estimularle, potenciar que él pueda ser un erudito y que él pueda ser un virtuoso y que él pueda ser un piadoso? Algunas cosas él las va a ver solamente por contemplación. Esta es la erudición. Haz que contemple. Va a contemplar las cosas en la naturaleza y va entonces a empezar a interesarse. Otras cosas las va a adquirir por imitación.
Es decir, haz lo que te imite como la virtud. Tiene que ver en ti todas esas aptitudes y entonces tú vas a poder guiarle con el ejemplo. Porque puede ser entonces que aunque le digas que es una virtud la justicia, pero no tiene un camino, un modelo que seguir, es probable que se pierda. Es probable que se pierda en el camino. Pero cuando yo veo a mi padre que visita a una prima que es viuda y que la procura, o que atiende a un huérfano y que lo adopta, yo tengo un ejemplo de justicia, que eso no puede escapar a mi vista. Eso no puedo yo decir que fueron solamente palabras. Yo lo vi, yo estuve ahí, y entonces yo digo, ahí hay un modelo de justicia, y el niño lo va a imitar. Y tenemos algunas otras cosas que va a ir adquiriendo también por deleite, y tiene que ser esto la piedad, que no se va a adquirir de otra manera hasta que él mismo en su propio ser interior puede encontrar ese deleite en Dios. Y va a haber cosas que podemos hacer al exterior, pero él tiene que encontrar ese disfrute en Dios. Conviene entonces formar al hombre desde la primera edad, si debe de ser tal, y conviene formar a todos los hombres. En tiempos de Juan Amós Comenio, él decía que todos los hombres, porque en aquel entonces solamente se enseñaban a los ricos varones, y normalmente a los príncipes. Y por eso esa es la insistencia. No pienses que por ser niña no le vas a enseñar ciencias o tecnología. No tiene sentido, ¿sí? Es lo que decía Juan Amós Comenio, dice, no tiene sentido esto, ¿verdad? Nada más por ser pobre no le vas a enseñar. Y algunas personas piensan, es moreno, no tiene capacidad para entender las matemáticas. Es mujer, no tiene capacidad para la ciencia. Es pobre, no tiene esas capacidades. No es cierto. Entonces la insistencia aquí es de a todos. Te sorprenderá la forma en la que piensan y en la que se desarrollan. Yo sé que hay siempre un tipo de prejuicio sobre algunas personas y que a veces los que educan pueden tener un sesgo y pensar que algún alumno no lo va a lograr, no puede, ¿para qué insisto? Yo sé, pero hay que superar eso. Sí hay, sí existe, también en padres. Y tendrá su hijo favorito porque aprende como él aprende, pero el otro no aprende de la manera que él cree que debe de aprender. Y tendrá sus favoritos, pero hay que superar esos prejuicios y enseñar todo a todos. Es como el lema de Comenio, esto de Pan Sofia, le decía él, Pan es de todo y Sofia es de sabiduría o conocimiento, y decía hay que enseñar todo a todos. No hay que limitar nada más porque yo digo que no puede, ¿verdad? Y es mejor en la primera edad. Siempre nos recomiendan esto, empezar lo más temprano posible, cuando son más tiernos. ¿Por qué? Porque la vida presente es incierta, así que aprovecha hoy. ¿Cuándo le voy a enseñar todo esto? Pues hoy, porque mañana quién sabe qué será, ¿verdad? Y en el tiempo de Juan Amós Comenio había guerras, persecuciones en esa parte de Europa, y entonces él decía, yo no sé si mañana se desata la guerra, y aquí hay. Ahorita puedo, ahorita enseño. ¿Para qué dejar para mañana? Hay que instruir antes de que empiece a obrar, antes de que empiece a trabajar o a hacer algo en su vida, que él pueda ser instruido. Es decir, en la niñez o en la adolescencia hay que aprovechar ese tiempo. Todo es más fácil cuando se es más tierno, se aprovecha la adolescencia, solo es firme lo que se aprende en la primera edad, y no hacerlo conlleva un gran peligro. Vamos al siguiente, muy rápido, y nos va a hablar de la necesidad de las escuelas.
porque es cierto que en la enseñanza de un niño se ve enriquecida por otros. Ahí todavía no existían las escuelas, él fue el promotor de las escuelas, ¿verdad? Hoy tenemos la capacidad de muchas escuelas que nos ayudan. Yo sé que muchos padres son muy buenos para enseñar, pero a veces tienen que adquirir materiales de otros. Es como si fueran escuelas en forma de libros o escuelas en forma de comunidad escolar, ¿verdad? A veces hay una tendencia entre los cristianos de demonizar las escuelas. Pero la sabiduría, el conocimiento, lo acabamos de leer ahorita en Proverbios, esa es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de que está clamando, ¿sí? Ningún conocimiento científico, histórico, social, lingüístico, musical, artístico, va en contra de Dios. Dios, al contrario, se manifiesta en ello, ¿sí? Así lo hizo desde el inicio y le dio al hombre la capacidad para poder ir desarrollando todo esto. De tal manera que las escuelas cumplen, más adelante va a decir que es necesario reformarlas, que algunas no han cumplido, etc. Sí, sí es cierto. Y más en nuestros días, nosotros lo sabemos, han metido una agenda ideológica muy dañina para los niños desde preescolar, que es donde los padres tenemos que estar siempre muy atentos, pero han metido maliciosamente una agenda ideológica muy perniciosa que a esa edad no tienen los niños la capacidad de discernir o discutir con ella. En su primera edad ellos están solamente para recibir y tienen que ser enseñados y bien enseñados. Más o menos por ahí de la preparatoria es cuando empiezan a tener ya, algunos en secundaria, pero es más en la preparatoria, cuando empiezan a tener también ya elementos de juicio para debatir y poder discutir y poder analizar y poder tomar o desechar alguna enseñanza o idea. Más o menos ahí en preparatoria es cuando empiezan a tener las habilidades de refutación, ¿verdad? No antes. Antes hay que enseñarles lo correcto, siempre lo correcto. Ellos no están en posición de decirles, te voy a enseñar esto y tú escoge. Ellos no están en esa posición de ser educados de esa manera a esa corta edad. Pónselo a alguien más grande y ya te va a discutir. ¿Y por qué esto? No, yo veo este razonamiento, es que mira, sabemos esto y esto y esto y esto, la conclusión no puede ser así, y ya pueden manejar axiomas y conclusiones, ¿verdad? Ya pueden manejar silogismos, ya pueden hacer una defensa o una refutación o lo que quieran, pero no cuando son pequeños. Tengamos cuidado. Finalmente, él va a decir que tienen que ser educados todos, de todos los trasfondos, y prepararse también para los oficios. Que aquí también la iglesia siempre ha formado como un tipo de escuela o taller en oficios. Y así los niños no solamente aprenden artes y ciencias, sino que de repente aprenden oficios. Y siempre hay entre los cristianos alguien que es panadero y le puede enseñar el arte de hacer pan, o alguien que es soldador o mecánico, o alguien que es contador, o alguien que es costurera, y enseña incluso oficios, ¿sí? Es toda una escuela vasta. Tú no sabes las habilidades que puede tener un niño. Yo recuerdo en una ocasión dando clases a un niño en primaria, sexto de primaria, para un concurso. Él hizo una escultura. Y yo la vi y dije, wow, tú lo hiciste. ¿Sí? Y era una carreta con un granjero arriba, un burrito, la paja y todo. Excelente eso. Y le dije, ¿cómo aprendiste? Dice, no sé, mi papá me compraba plastilina y nos poníamos a hacer figuritas. Jugando ahí divertidamente. Después un día me trajo arcilla y empezamos a hacer cosas con arcilla.
Y luego me compró más equipo y materiales. Yo creo que el papá vio que tenía destrezas y le siguió trayendo y trayendo y trayendo. Y ya, yo sé, algunos papás pueden pensar, no, Plastilina, me va a manchar aquí los sillones, ¿para qué le voy a poner eso? O arcilla, con lo que cuesta la arcilla para trabajar y hacer modelos, no voy a invertir eso en el niño. Pero este niño de sexto ya estaba habituado a hacer sus formas, figuras, luego se secaba, las pintaba y quedaban. Tú decías, esta escultura va a ganar el premio, cuando todos los demás hacen ahí como un intento de mono de nieve con 2 bolas. Él está haciendo una carreta con un burro y un granjero y se le veía el sombrero y la cara y todo, y la paja y las ruedas. Y tú dices, pues les va a ganar. Pero hubo alguien que le metió tiempo, ¿sí? Igual había otro que era pianista desde niño, entonces en secundaria competía con los otros pianistas, y mientras unos tocaban martillo, él tocaba una obra genial. Los demás estaban ahí tocando martillo, les aplaudían y luego pasaba él. No, sentías en el alma la música que llegaba, la gente se ponía de pie y le aplaudían y todo. Alguien de niño dijo, le voy a enseñar piano. El niño no dijo, ahora un piano es caro. También hay cosas que tenemos ahí por las escuelas. Las escuelas a veces y los centros de cultura de nuestra ciudad, estamos en una gran ciudad como lo es Monterrey, una ciudad importante, con una gran tradición educativa y cultural que podemos aprovechar. Ya me pasé 11 minutos, disculpen. Vamos a terminarlo nada más diciendo eso: la sabiduría, la prudencia y la piedad. Algunas cosas se van a aprender. Sabiduría me refiero a erudición y se aprende por contemplación. Prudencia o virtud se aprende por imitación, y piedad tiene que gozarlo. No va a aprender la vida piadosa si no la empieza a gozar. Ahí entonces cambia su entendimiento, modera o controla su voluntad de tal manera que ahora puede ser virtuoso precisamente porque puede controlarse. Es tan falto que no podemos quitar ninguna de estas, son tan necesarias que vayan las 3 juntas, porque imagínense a alguien erudito, pero que no sabe controlarse, que no es virtuoso, y en su trabajo dice, no, sí sabe mucho, pero es insoportable, no puedo trabajar con él, no hace labor de equipo, es muy enojón. O al revés, es muy buena persona, pero no sabe nada, ¿sí? O es muy erudito y muy virtuoso, pero no conoce a Dios, no tiene piedad, y todo aquello, ¿de qué le va a servir? Si finalmente en los momentos de crisis en su vida no va a tener un asidero a donde ir y se va a encontrar frustrado vez tras vez, y al final va a ver que ha fracasado en la vida, siendo erudito y virtuoso, sin piadoso. No podemos quitar ninguna de ellas, y cada una de estas enseñanzas o elementos le van a traer un deleite, el deleite del sabio, del justo y del piadoso. ¿Quieres que el hijo sea feliz? Va a tener una felicidad que solamente tiene el sabio, el justo y el piadoso. Un tipo de felicidad que no lo da el dinero, que no lo da las posesiones, que no lo dan los viajes, que todo eso es bueno. Todo lo demás es añadidura, pero lo elemental van a estar en esos 3 tipos de deleites. Como me he pasado, ya solamente tenemos 2 tiempos de preguntas y respuestas.